La clase pasada, o lo que quedó pendiente, ¿cierto? Estamos viendo este tipo de imágenes que tenían la posibilidad de ser mejoradas siempre y cuando el paciente tuviese pequeños movimientos de traslación, ya sea derecha, izquierda o arriba, abajo, movimientos milimétricos quizás, nosotros podríamos arreglar esta imagen sin necesidad de nuevamente irradiar al paciente o inyectar medios de contraste. Esto se conoce como pixel shift o desplazamiento de píxeles. En este caso, por ejemplo, acá hay un paciente que se hizo una arteriografía ilíaca derecha, ¿sí? Con una proyección oblicua anterior derecha, y se utilizó un catéter Pigtail, que es un catéter propio de este tipo de angiografías que permite inyectar mayor cantidad de medios de contraste y una velocidad más o menos alta, que en este caso probablemente fueron 5 ml por segundo, pero este catéter puede llegar tranquilamente a 30 ml por segundo. Esa es la característica principal de este tipo de catéteres llamado Pigtail, que tiene agujeros laterales. Bueno, lo que convoca o lo que reúne este tipo de imágenes es que tenemos la imagen de máscara, tenemos la imagen de opacificación, y de alguna forma, si nosotros podemos sustraer esta imagen y no se ha movido mucho el fondo anatómico, tenemos una imagen sustraída de la arteria ilíaca derecha común, arteria hipogástrica o ilíaca interna y arteria ilíaca externa. Y cabe resaltar que si bien el fondo anatómico está correctamente sustraído, las vísceras, intestino, ¿cierto? Por el movimiento peristáltico, muchas veces es imposible predecir su movimiento, así que si logramos alinear el fondo anatómico para que la sustracción sea más o menos buena, las vísceras no siempre se pueden corregir con el desplazamiento de píxeles, así que es algo que debemos convivir. ¿Cuál es la solución a eso? Muchas veces, en algunos casos, cuando realmente es importante la precisión, especialmente en vasos pequeños, está la posibilidad de eh, preparar al paciente, tal como ustedes lo hacen en preparación de radiografía de columna lumbar, algo similar, para eliminar todos esos gases, ¿cierto?, que muchas veces son molestos. Ahora, eh, cuando se procesan imágenes con técnica de sustracción digital, estas imágenes son adquiridas y mantenidas en un almacenamiento de imagen, en una memoria interna, y la idea de este gráfico o esta imagen es que ustedes puedan entender que las imágenes de máscara y las imágenes de opacificación tienen un procesamiento independiente. Es por eso que uno puede desplazar la máscara dentro de una angiografía, porque uno puede trabajar más o menos a este nivel de la máscara o a nivel de la imagen de angiografía. De tal forma que nosotros podemos hacer realinear, ¿cierto?, una máscara, podemos reenmascarar una imagen en cuestión, una secuencia de sustracción digital, y el producto final, ¿cierto?, es una imagen con sustracción digital, que obviamente puede ser postprocesada. Se puede mejorar el contraste de imagen, se puede mejorar el brillo de imagen, se puede mejorar, se puede determinar cuál realmente va a ser la máscara, que habitualmente la máscara automáticamente es la imagen 1 o 2 de esta secuencia de imágenes, y finalmente tenemos esta angiografía digital sustraída, que se presenta en un monitor de alta resolución. Ahora, me acordé de un punto. Nosotros podemos habitualmente el producto de una sustracción digital o de una técnica de sustracción digital es justamente una imagen sustraída, pero tú puedes intercambiar de la imagen sustraída a la imagen con fondo anatómico todas las veces que quieras, ¿sí? Recuerden que para los alumnos que están conectados, si tienen alguna duda, no tengo problema en contestar las preguntas. Esa es la idea. Ok. Básicamente el objetivo de una sustracción digital, y el objetivo mayor, ¿cierto?, es generar una secuencia de imágenes que represente justamente el flujo de medio de contraste a través de una estructura de interés. La mayoría de las veces a través de un vaso de interés, de un vaso sanguíneo, libre de estructuras anatómicas que pudiesen confundir. ¿Se acuerdan el ejemplo que
vimos en una angiografía cerebral donde estructuras cerebrales densas, por ejemplo, como los peñascos, molestaban la interpretación de algunas arterias que nacen a ese nivel. Bueno, justamente una sustracción digital ayuda bastante a sustraer todo lo que nos confunde y dejar solamente la señal que corresponde al medio de contraste. Comentamos, ¿cierto?, que primero se adquiría una imagen tipo máscara y luego se adquiría la imagen con medio de contraste. No quiero que piensen que esto es independiente de lo otro. O sea, nombramos que el procesamiento es independiente, pero la secuencia temporal, y como ustedes parece que vieron el otro día cuando hice un tour virtual por la sala de angiografía, una vez que uno gatilla una sustracción digital, se crea la máscara, inmediatamente se sustrae y nota la posibilidad de inyectar medio de contraste. Todo eso ocurre en una secuencia continua de adquisición de imágenes, ¿sí? No es que nosotros realicemos la máscara, nos detengamos y luego en un segundo tiempo realicemos la angiografía. No, todo es un continuo de imágenes. Por eso, cuando realizamos una angiografía con sustracción digital, tenemos que tener conectado nuestro catéter a una inyectora automática o bien a una jeringa con medio de contraste, listos para inyectar medio de contraste cuando el fondo anatómico se sustraiga. De lo contrario, si el fondo anatómico se sustrae y no estamos preparados para la inyección de medio de contraste, estaremos irradiando innecesariamente al paciente. Ahora, a pesar de que la técnica se denomina sustracción digital, ¿cierto? Porque evidentemente se sustrae el fondo anatómico, o sea, se quita el fondo anatómico, la verdad es que no es una sustracción como tal, sino que es una sustracción de los logaritmos de la intensidad de la imagen con medio de contraste y de la imagen que solamente contiene la máscara. Finalmente, la resta de estos logaritmos, finalmente, el desarrollo aritmético de esto, finalmente muestra que el logaritmo de la división de la intensidad de la imagen contrastada con la imagen de la máscara resulta finalmente la señal de una angiografía por sustracción digital. Ahora, a pesar de que el procesamiento matemático realmente sea una división de intensidades de radiación y que sea el logaritmo de la división, eh, seguimos llamándola sustracción digital, ¿sí? Y es así como todos los entendemos. Cuando se, cuando se realiza una sustracción digital, no solamente, o sea, estamos sustrayendo información de alguna forma, estamos procesando una imagen que por un lado es un procesamiento de máscara y por otro lado es un procesamiento de una angiografía, de proceso de angiografía. Ahora, cada vez que nosotros realizamos técnicas de rayos X, siempre aparece ruido. Y esto ustedes, me imagino que ya lo han convivido en otras experiencias o en otras modalidades de imagen. Por tanto, si nosotros trabajamos con dos tipos de imágenes, suponemos, ¿cierto? Suponemos bien que tendremos fuente de ruido, o sea, más de una fuente de ruido. Por tanto, un inconveniente de la angiografía por sustracción digital es que el ruido aumenta. El ruido aumenta. Proceso o justamente este ruido que es imposible sustraerlo en realidad, porque si tú sustraes, suponiendo que ambos ruidos fueran iguales, de alguna forma los podríamos eliminar. Pero lamentablemente la fuente de ruido es una fuente aleatoria. El ruido de una imagen no tiene por qué ser el ruido de la siguiente imagen. Por lo tanto, los ruidos más que sustraerse se van agregando. Y de alguna forma, si nosotros no corregimos el ruido, finalmente la técnica de sustracción digital no va a ser una técnica óptima. Y como ustedes vienen acá, por ejemplo, esta imagen no tiene mucho ruido cuántico, no tiene este moteado característico del ruido cuántico. Ahora, ¿cómo se soluciona el ruido? Pensarán ustedes. ¿Y por qué esta técnica hay que tener cuidado en su uso? Porque las técnicas de sustracción digital habitualmente, no habitualmente, siempre aumentan la dosis de radiación para generar una imagen con sustracción digital
respecto a lo que podríamos utilizar en una técnica de cine sin sustracción digital. Por lo tanto, eso es lo que yo les contaba en términos de dosimetría. Si nosotros pudiésemos ordenar desde menor a mayor, la fluoroscopía sería nuestra imagen con menos dosis de radiación. Luego vendría el cine y luego vendría la DSA. Y esta comparación sucede cuando comparamos cuánta dosis de radiación se necesita para generar una imagen. En la DSA, para generar una imagen con sustracción digital, el aumento puede ser hasta 10 veces más de lo que utilizamos en una adquisición o cine. Todo esto es para eliminar la fuente de ruido. Una buena estrategia para eliminar el ruido siempre es aumentar la dosis de radiación. Y en este caso se usa eso. Es por eso que, si bien yo les conté que en cine nosotros podíamos ocupar la misma cantidad de cuadros por segundo que en fluoroscopía. De hecho, una técnica muy habitual de cine o adquisición son 15 imágenes por segundo. Pero en sustracción digital, nosotros no solemos superar las 4 imágenes por segundo. Cuando lleguemos a imágenes, cuando lleguemos a protocolos, por ejemplo, que utilicen activamente sustracción digital, vamos a retomar este tema y vamos a conocer que las imágenes por sustracción digital manejan secuencias que se conocen como secuencias multifase. De hecho, cuando uno analiza el cine en el tiempo, en un segundo hubo 15 imágenes, en otro segundo hubo 15 imágenes, en otro 15, y es constante. Mientras que en una sustracción digital, en el primer segundo puede haber 4 imágenes por segundo, o sea, 4 imágenes. En el segundo 4, tercero 4, quinto 4. Y quizás en el sexto segundo bajemos a 2 imágenes por segundo. Y así, algunos segundos que pueden ser configurables, ¿cierto? Y probablemente después de unos 8 segundos pasemos a una imagen por segundo. O bien, hay equipos que especifican este factor, 0.5 imágenes por segundo, que en definitiva quiere decir que cada 2 segundos hacemos una imagen. Todo esto porque justamente son flujos que pueden ser manejados, que pueden ser angiografiados con menos cuadros, y a la vez no nos conviene utilizar tantos cuadros por segundo porque sabemos que esta técnica irradia mucho más. Por lo tanto, esta heterogeneidad o esta disminución de cuadros por segundos a medida que pasa el tiempo es propio de una sustracción digital. Y esta sustracción digital se le conoce como protocolo multifase, ¿cierto? El protocolo multifase permite, en definitiva, ahorrar dosis de radiación y distribuir la velocidad de adquisición de imágenes en el tiempo. Hay una técnica derivada de la sustracción digital que se conoce como roadmap. El roadmap, la definición más aceptada, es una fluoroscopía sustraída, ¿sí? Por lo tanto, el producto final también es una imagen sustraída, una imagen de fondo anatómico. Ahora, para generar una técnica de roadmap, la técnica es muy similar. Tenemos la necesidad de crear una máscara, ¿cierto? Vamos a inyectar medio de contraste y finalmente vamos a tener un fondo anatómico sustraído y una imagen que tendrá la región anatómica con medio de contraste. Ahora, ¿por qué se conoce como técnica fluoroscópica sustraída? Porque en definitiva la técnica de roadmap es una técnica híbrida. Solamente cuando estemos generando esta sustracción digital o el proceso de sustraer, ese único proceso genera un poco más de radiación. De hecho, la técnica angiográfica para hacer este mini proceso es una técnica propia de la sustracción digital, tal como les expliqué recién. Pero luego, cuando estemos utilizando activamente el roadmap, vamos a estar utilizando fluoroscopía, la técnica mínima posible, pero fluoroscopía sustraída. ¿Cómo lo explico? Mejor. Fíjense en esta imagen que está por acá. Voy a cambiar acá. Esto que están viendo acá ustedes es una guía metálica, un alambre guía, que está navegando por una arteria carótida común.
y ahí va subiendo un catéter, ¿cierto? Ustedes me pueden decir, profesor, quizás no es una carótida, quizás es una vena yugular, o quizás no es una vena, quizás es una arteria vertebral. Bueno, podría ser una u otra, o bien podríamos estar, ¿cierto?, en un momento navegando por la arteria carótida, pero eventualmente, producto de iatrogenia, podríamos dañar el vaso, salirnos del vaso, cosa que es muy poco frecuente y muy raro, pero podría ser. Entonces, ¿cómo nosotros aumentamos la seguridad de nuestro procedimiento? Haciendo un mapa vascular. De ahí que la técnica se llama roadmap. Se hace un mapa vascular con técnica de sustracción. Sustraemos el fondo anatómico, hacemos el mapa sobre este fondo, se sustraen ambos y finalmente nos queda este mapa. ¿Qué mapa? Ese mapa que está acá. Fíjense, la imagen, el fondo anatómico está sustraído. Bueno, se mueve un poco porque el paciente sigue respirando, pero tenemos un mapa vascular que nos permite navegar con cierta seguridad, ¿cierto? Ahora sabemos realmente que esa es la arteria carótida común y acá está la vertebral. No navegamos por la vertebral, sino que pasamos del tronco brachiocefálico a la carótida común. De alguna forma el roadmap nos permite crear mapas vasculares, pero utilizarlo con técnica de fluoroscopía. De hecho, cuando nosotros utilizamos técnica de roadmap, tenemos dos pantallas funcionando al mismo tiempo. Una pantalla me muestra la fluoroscopía, tal como ustedes la conocen, y otra pantalla te muestra la misma fluoroscopía, pero sustraída. De ahí que roadmap se denomine fluoroscopía sustraída. Y adicionalmente tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de generar un mapa vascular que nos permite navegar por él. En este caso, esta es una proyección oblicuo anterior derecha. Y como tenemos equipos biplanos, podemos hacer dos roadmaps a la vez y navegar, ¿cierto? Mira, en este caso específicamente entramos a la carótida externa. El catéter entró a la carótida externa. De esa forma aumentamos la seguridad de nuestro procedimiento. La técnica de roadmap, así como es una técnica de sustracción digital, ustedes se van a imaginar ya que es una técnica que es propia de cualquier región del cuerpo que no sea una estructura cardíaca. Tiene las mismas limitaciones que tiene la técnica de sustracción digital. Es por eso que ustedes ven movimiento de máscara, ¿cierto? Acá no coincide el maxilar del paciente, ¿cierto? Se movió un poco la columna. El paciente sigue vivo, el paciente sigue respirando. Es normal que se mueva, ¿sí? Y como estamos utilizando fluoroscopía en vivo, no podemos constantemente hacer el desplazamiento de píxeles. Así que convivimos con ese pequeño movimiento, pero tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de ir navegando a través de las arterias. Entonces, hasta el momento tenemos, resumiendo, tenemos, hemos revisado, ¿cierto?, la técnica de fluoroscopía, la técnica de cine, la técnica de angiografía por sustracción digital y la técnica de roadmap. Y por fin llegamos a una técnica que es un poco más atípica, que se denomina COMP-IN-SITI. Vamos a volver. En definitiva, las técnicas de fluoroscopía, cine, sustracción digital y roadmap son técnicas que las podemos definir como bidimensionales. Generan imágenes de estructuras tridimensionales, pero en una pantalla que tiene solamente dos dimensiones. ¿Sí? La diferencia de COMP-IN-SITI con las técnicas anteriores es que COMP-IN-SITI genera imágenes tridimensionales. ¿Sí? Veamos quién está por acá. Oh, se le sumó Katherine y Nicole. ¿Cómo están, chicas? Estaba revisando quién estaba. Hola, profe. Hola, hola. Si tienen alguna duda, chicas, no tengan duda en preguntar, ¿vale? Y si tienen que hacer algo y tienen que irse, no hay ningún problema. Yo sigo con la clase. ¿Ya? A ver, COMP-IN-SITI. Entonces, COMP-IN-SITI es una técnica especial. Yo diría que COMP-IN-SITI, o sea, yo diría que todos los angiógrafos que nosotros
que nosotros conocemos a lo largo de Chile, en todo el mundo, tienen que tener como básico fluoroscopía todos, cine y sustracción digital, y roadmap, obviamente. Ahora, con VinCT no todos los equipos tienen. Yo diría que, o sea, si ustedes me preguntaran si debería ser obligatorio, sí, debería ser obligatorio. Pero no siempre lo incluyen en la licitación de los equipos. Eso suma dinero muchas veces, pero los beneficios que tiene son muy altos. Yo diría que hoy en día puede que sea una técnica básica o obligatoria, más que nada, más que básica, obligatoria. Con VinCT es una técnica especial que genera imágenes tridimensionales o adquiere volúmenes de información. Ahora, a diferencia de un escáner que tiene un fan beam, ¿cierto? Un haz en abanico, el haz de radiación que nosotros utilizamos para hacer la técnica de ConvinCT es un haz de radiación a campo abierto, ¿vale? Campo abierto. Es por eso que a este haz la llaman un haz cónico. Algunos pueden diferir, ¿cierto? Y pueden pensar que si el flat panel es así, en realidad debe generar un haz como una pirámide. Bueno, puede ser, ¿cierto? Pero a esta técnica genéricamente se le conoce como ConvinCT. CBCT, esa es la sigla. Un haz de radiación con forma de cono. Y este haz de radiación, que a campo abierto, como máximo en la mayoría de los equipos, genera un tamaño de imagen de 30 por 40, 30 por 40. Pero a la altura del paciente genera una adquisición volumétrica que tiene un límite de por lo menos 25 por 25 por 18 centímetros cúbicos. Por lo tanto, a diferencia de un escáner convencional, porque lo que estamos apuntando, ¿cierto?, es a generar volúmenes de información, la técnica ConvinCT tiene una limitación en el espacio. No puede generar volúmenes mayores de 25 por 25 por 18. Por lo tanto, para hacer ConvinCT de alguna región anatómica, tienes que estar muy seguro del centro de la estructura en cuestión. ¿Sí? A diferencia del escáner convencional, nosotros adquirimos un volumen completo y luego lo podemos reformatear, ¿cierto? Y habitualmente adquirimos todo el abdomen. En este caso, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de adquirir todo el abdomen con 25 por 25 por 18, sino que a veces nos podemos concentrar en la región hepática, en la región aórtica, en el corazón, solamente en el cráneo, en fin. Para generar una, un volumen de información dentro del angiógrafo, nosotros tenemos que hacer una rotación habitualmente de 200 grados o hasta 220. O hasta 220. Varían a veces por fabricante. Yo diría que entre 200 y 220 con una posición craneal del equipo, ¿cierto? Esta es la posición craneal desde arriba del paciente, maneja más o menos esa cantidad de rotación. O sea, no se necesita un giro completo del gantry alrededor del paciente para generar una técnica volumétrica. Ahora, si el gantry está en posición lateral izquierda, como les conté en la primera clase o la segunda, habitualmente solo se necesitan 180 grados para hacer un registro completo. ¿Ya? Durante esa rotación, o ¿cuánto dura esa rotación? Esa rotación puede durar desde 4 segundos hasta 20 segundos. Que dure 4 o 20 segundos va a depender de algunos parámetros particulares que los vamos a revisar en un par de diapositivas. Esta técnica ConvinCT es propia de equipos que tienen o que están equipados con Flat Panel Detector. Se pensó realizar la técnica o mejorar la técnica cuando el receptor de imagen que gobernaba era el intensificador de imagen. Lamentablemente, las desventajas del intensificador de imagen respecto a rango dinámico, respecto a eficiencia de detección cuántica y algunos que ustedes conocen, dificultó el desarrollo de la técnica ConvinCT. Pero
con receptores de imagen de tipo Flat Panel Volume CT, perdón, de Flat Panel, nosotros tenemos la posibilidad de adquirir distintas regiones del cuerpo durante una rotación y generar un volumen de información. Acá se encuentra otro esquema, ¿cierto?, en el cual ustedes pueden diferenciar la técnica Fan Beam de la técnica Cone Beam. Unas en abanico respecto a unas cónico. Otra cosa. Cuando nosotros utilizamos un haz en abanico, es un haz muy colimado. Mientras que para utilizar una técnica de convincity, tenemos un haz abierto completamente. Por tanto, la matriz que forma el detector de panel plano está funcionando, o la matriz de detectores funciona al 100%. Todos los detectores están activos. Mientras que en este caso, una pequeña fila de detectores están activos. ¿Cómo lo hacemos en el caso del CT? La mesa avanza, ¿cierto? La mesa avanza mientras el fan beam se encuentra activo. A diferencia del con beam, la mesa no avanza y tenemos irradiación a campo abierto. Por lo tanto, ¿qué imagen genera mayor dispersión? Bueno, tengo a 5 participantes, pero no es obligatorio participar. Pregunta al aire para que vayan pensando qué imagen genera mayor dispersión. La dispersión, ¿cierto?, entre otras cosas, depende de qué tan abierto esté tu campo o de qué tanta interacción haya de rayos X con el tejido en particular. Mientras mayor sea tu campo, mayor interacción va a haber de la radiación con el cuerpo humano. Por lo tanto, se genera mayor dispersión. Que haya mayor dispersión hace que nuestra técnica en general tenga una resolución de contraste inferior a la obtenida con métodos tomográficos. De hecho, vamos a verlo mejor en algunas diapositivas que vienen. Se lo voy a explicar con imagen mejor. ¿Cómo funciona este ConvinCT? Acá tengo una representación en la cual ustedes van a ver. El gantry gira alrededor del paciente. Acá lo corté en un momento, pero mientras el gantry va girando, va adquiriendo continuamente alguna región en particular. En este caso la posición es una posición lateral izquierda. La mesa del paciente no se mueve y ojalá que el entorno interno del paciente tampoco se mueva. Por lo tanto, cuando realizamos una técnica con VCT, debemos procurar que la apnea se mantenga, que el paciente no se mueva. ¿Sí? Es casi obligatorio, perdón, para todas las técnicas de ConvinCT. Y otro requisito importante o otra posibilidad es que no solamente vamos a adquirir regiones anatómicas sin contraste, sino que como estamos trabajando con técnica mínimamente invasiva, tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de tener un catéter posicionado en una estructura en particular. Por lo tanto, no solamente vamos a hacer registros tomográficos sin medio de contraste, o sea, sin contraste, sino que tenemos la posibilidad de coordinar la inyección de medio de contraste con la adquisición de información volumétrica. Y eso convierte al ConvinCT en una herramienta que te permite hacer un angiotac intraarterial. Angiotac intraarterial. Eso, queridos estudiantes, no se puede con un equipo tomográfico. Nosotros si estamos posicionados, por ejemplo, en la arteria hepática y coordinamos la inyección de medio de contraste mientras hacemos una adquisición tipo ConvinCT, podemos hacer un angiotac hepático, ¿cierto?, inyectando apenas 8 o 7 ml de medio de contraste. Mi pregunta para ustedes, ¿se puede hacer un registro angiotomográfico con 7 ml de medio de contraste inyectados por la vena?
Y en esta parte ustedes me tendrían que decir que no. Que no. Gracias. ¿Cuánto se inyecta habitualmente para hacer un angiotac? Parece que me respondió Katy. Y son 150 ml de medio contraste. Claro, no menos de 100, me imagino, dependiendo del paciente. Ahora, hacer un angiotac de una estructura en particular con 7 ml parece algo loco. Pero la verdad es que no necesitamos más porque tenemos un catéter posicionado justamente en la arteria en cuestión. Entonces no necesitamos más medios de contraste. Y tampoco necesitamos calcular el delay porque estamos justamente en el órgano en cuestión. Habitualmente el tiempo que esperamos o el tiempo que retarda la adquisición de rayos X respecto a la inyección son de 3 a 4 segundos para que el medio de contraste se encuentre en la arteria y también en el parénquima al mismo tiempo. Así tenemos una fase arterial y un parenquimograma durante la adquisición del COMP-VCT. Y como última recomendación, cuando uno hace una técnica con VCT con medio de contraste, recordar, ¿cierto?, que eh, cuando se inyecta medio de contraste al 100% con técnicas tomográficas, eh, aparecen artefactos por endurecimiento de las. Por lo tanto, si tu idea es hacer un angiotac intraarterial, debes recordar diluir el medio de contraste por lo menos al 50%, o 60 o 50%. De lo contrario, los artefactos por endurecimiento de las van a ser más o menos grotescos. Le voy a mostrar algunos ejemplos luego. Antes de, antes de ahondar un poco más en esta técnica, les quiero contar que cuando uno adquiere una técnica, un volumen de información tipo COMP-VCT, lo puede manejar de distintas formas. Lo puede manejar como cortes axiales, ¿cierto? Con técnica MPR, puede hacer técnicas o reformateos tipo volume rendering, puede hacer técnica MIP, lo que ustedes quieran y lo que ustedes ya conocen con postproceso de imágenes tomográficas. Por eso para mí es importante que hayan tenido la asignatura de tomografía computarizada previo a este ramo, o por lo menos que la mayoría lo haya tenido. De lo contrario, si alguien no la tuvo, creo que, no sé, no estoy seguro si es requisito obligatorio, pero si alguien no la tuvo y hay algo que no entiende de esto, puedo luego aclarar algunas cosas. Pero se puede manejar técnica MPR, MIP, mini-MIP, o sea, MINIP, perdón, técnica de mínima intensidad, proyección de mínima intensidad, o técnica tipo volume rendering, como ustedes lo ven acá. Todas estas imágenes fueron adquiridas con técnica con VCT dentro del pabellón de angiografía, sin necesidad, ¿cierto?, de que el paciente salga de nuestro pabellón. O sea, esa es la gran ventaja de un equipo de angiografía. Convive o combina lo mejor del mundo bidimensional con parte del mundo tridimensional. ¿Sí? Y esto nos ayuda mucho en algunas decisiones que tomamos. Cuando nosotros nos referimos a ConvinCT, la verdad es que hay varios sinónimos que andan dando vuelta. Yo les cuento cuáles son todos los sinónimos. CIARM CT, ConvinCT, Convin Volume CT, Angiographic CT, Flat Panel CT, Flat Panel Volume CT, cualquiera es sinónimo, se refieren a lo mismo. He intentado encontrar el origen de esta variación de palabras, mas no lo he encontrado. Lo que sí sabemos es que los autores se refieren indistintivamente a uno u otro e intentan hablar lo mismo. Posibilidades de imagen intrapabellón. La técnica ConvinCT es una técnica que puede ser utilizada a nivel cerebral, puede ser utilizada para descartar algunas complicaciones. Por ejemplo, en este caso nosotros vemos esta imagen que está a la izquierda es una imagen adquirida con técnica ConvinCT y la imagen a la derecha es una técnica adquirida con una tomografía computarizada. Si nos ponemos a discutir cuál tiene mayor calidad, yo siempre salgo perdiendo, porque la técnica ConvinCT nunca ha intentado igualar o sabe que no puede igualar, ¿cierto?, una técnica tomográfica, pero sí permite ver algunas cosas que de repente nos ayudan dentro del pabellón. Por ejemplo, si hubiese un paciente que tuviese un resangrado o tuviese un sangrado agudo intracerebral, la sangre se ve,
y vemos el mismo sitio que sangró. La desviación de la línea media se ve, como también se ve en la tomografía computarizada. De repente el detalle de estructuras internas intracerebrales, de núcleos basales, no lo vemos con tanta facilidad como se ve acá, pero procesos agudos sí se ven. Por ejemplo, en este caso tenemos un despliegue de un stent intracerebral eh, a nivel de sifón carotídeo, ¿cierto? Y este stent no quedó bien posicionado, quedó más poco desplegado o quedó estrecho en este sector. ¿Por qué tenemos que hacer ConvinCT para decir esto? Justamente estos stent que son intracerebrales son stent que son poco radiopacos. Y se hacen poco radiopacos porque tienen que ser muy flexibles. Habitualmente, mientras más radiopaco es una estructura, menos flexible tiende a ser. Por lo tanto, a la fluoroscopía, muchas veces estos stents son prácticamente invisibles en su cuerpo. Tienen marcas radiopacas al inicio y al final. Pero el cuerpo del stent, con fluoroscopía, cine o sustracción digital, son prácticamente imposibles de visualizar. Pero con técnicas de ConvinCT que tienen mayor resolución de contraste que la técnica bidimensional, tú puedes intentar mirarlo. Y se ve, ¿cierto? Se ve con facilidad. La técnica ConvinCT permite puncionar, ¿cierto?, tumores hepáticos. Se pueden hacer todo tipo de punciones guiadas por CT dentro del pabellón de angiografía. Y a la vez, el resultado final, por ejemplo, de una técnica de endoprótesis abdominal, que lo vamos a conocer quizás en un mes más, en la parte de vascular periférico, se puede evaluar el resultado final con técnica de ConvinCT. Por lo tanto, no tenemos la misma capacidad resolutiva de una tomografía computarizada, pero sí tenemos la posibilidad de hacer una serie de imágenes dentro del pabellón que nos permiten tomar varias decisiones y estar convencidos de que el tratamiento de alguna forma fue el correcto. Si evaluamos calidad de imagen, ¿cierto? Fíjense acá, esto fue evaluado, en este caso se evalúa la resolución espacial para la mejor técnica que existe en ConvinCT, una técnica que dura 20 segundos de adquisición. Para esa técnica, lo curioso es que la resolución espacial o la frecuencia espacial alcanzada fueron 12 pares de líneas por centímetro, mientras que para un escáner multicorte con 0,6 milímetros de corte y filtro, ¿cierto? Un filtro duro, fue cerca de 11 pares de líneas por centímetro. Hay varios artículos que dicen que la mejor técnica de ConvinCT permite tener frecuencias espaciales un poco superiores a un escáner multicorte. Ahora, esta técnica ConvinCT es la mejor que tenemos, pero es muy larga, son 20 segundos. Se reserva para ciertas estructuras en particular. Pero en definitiva, hay varios artículos, si ustedes buscaran en la literatura, en el cual se ha recomendado hacer técnica ConvinCT para evaluar, por ejemplo, la estructura interna del oído. Eso era curioso. Había algunos centros que estaban haciendo un escáner de oído con técnica de ConvinCT, mientras el paciente se permaneciera más o menos inmóvil. En fin, curiosidades. Tiene una muy buena resolución espacial, más su resolución de bajo contraste es evidente que es menor. Y me imagino que ustedes saben por qué es menor. ¿Por qué es menor? Bueno, la puedo responder yo también, ¿cierto? Porque la dispersión es mucho mayor. La cantidad de dispersión que se genera es tan alta que justamente se degrada mucho la imagen, entre otras cosas, entre otros fenómenos que suceden. Pero ese diría yo que es uno de los más importantes. Este es un fantoma que evalúa resolución de bajo contraste y la cantidad de círculos o la facilidad con que nosotros vemos los círculos en tomografía computarizada le gana con creces a la técnica ConvinCT. Por lo tanto, la técnica ConvinCT genera imágenes de estructuras de bajo contraste, pero no tan superior como lo realiza la técnica tomográfica. Profesor, hola, Cuéntame. buenos días. Hola. Buenas tardes. Una consulta. ¿Cuántas imágenes puede adquirir
en una rotación el Combin CT en comparación a una tomografía computada, por ejemplo, no sé, 20, 50, 60, 360 fotos, ¿cuántas más o menos? Perfecto. Justamente la pregunta que me hiciste, Christopher, está en esta diapositiva. Justo Patricio. llegamos a tiempo. Inicio, profesor. No se preocupe, llegamos justo a tiempo a su duda. A ver, ¿y por qué es importante que hayamos llegado a esta diapositiva? Porque si bien la técnica se llama genéricamente como COMBIN-CT, yo quiero que entiendan que hay una subclasificación de COMBIN-CT. Tenemos protocolos de COMBIN-CT de, lo voy a con una pluma, de alto contraste y tenemos protocolos de bajo contraste. En general, los protocolos de alto contraste tienen tiempos de duración menores. ¿Vale? Vamos a ir caracterizando un poco los protocolos. Mientras que los protocolos de alto contraste tienen tiempos de duración mayores. ¿Sí? La dosis habitualmente para los protocolos de bajo contraste tienden a ser superiores. ¿Sí? En algunos casos. En otros casos tienden a ser similares, pero no inferiores a las técnicas de alto contraste. Esta es la dosis de radiación por vista o por frame. Y ahora respecto a la pregunta que hace Christopher, la cantidad de imágenes que se Patricio. generan... Christopher, ¿cierto? Sí. Patricio, profe. Patricio Yo no. Silva, profesor. ¿Patricio? A ver, ¿por Sí, qué dice aquí? Eh, estoy, sale estoy la desde participación la de Christopher. página de la Katy. Ah, ya me tienen todo confundido. Que acá vi un Christopher y pensé que era Christopher. No se preocupe, Patricio, ¿cierto? Sí, Ya, profesor. Patricio. Entonces, Patricio, eh, la cantidad de imágenes que se generan por rotación, lo mínimo que nosotros hacemos es cercano a 133, en este caso para un equipo de Siemens. 130, 140 imágenes por rotación. ¿Sí? Mientras que para un protocolo de bajo contraste, tenemos que hacer por lo menos casi 400 o 500 imágenes, dependiendo del tipo de protocolo. ¿Vale? Ahora, la cantidad o el tiempo que duran los protocolos de alto contraste, como les decía, son más cortos. Los protocolos de bajo contraste son más largos. Y ahora, ¿por qué nosotros adquirimos más imágenes para uno y más imágenes para otro? Lo primero que les voy a decir es que la menor, o sea, como se generan tantas imágenes y como la cantidad de información que vamos a manejar es tanta, habitualmente se utiliza binning, ¿ya? Es raro que no utilicemos binning porque los protocolos de COMBIN-CT se hacen a campo abierto, o sea, con el FOB mayor, con el FOB de 48. Y ustedes saben que con un FOB de 48 tenemos que utilizar binning, si no la cantidad de información que se transmite sería mucha. Por lo tanto, todos los protocolos de COMBIN-CT habitualmente utilizan binning por lo menos de 2x2. Ahora, hay otros protocolos que utilizan binning de 4x4, o sea, combinan 4 píxeles, o sea, combinan 16 píxeles para generar un solo píxel o un solo elemento detector. En este caso, particularmente utilizamos un binning de 4.4 porque hay protocolos que se denominan protocolos de abdomen, que la única forma de aumentar la cantidad de imágenes y disminuir el tiempo, o sea, aumentar la cantidad de imágenes por segundo sin aumentar el tiempo, es utilizando binning, ¿vale? De esa forma nosotros podemos hacer una adquisición tomográfica en abdomen con 8 segundos en vez de hacer 20 segundos. Y la única razón de este sacrificio en resolución espacial, que bueno, para estructuras de abdomen que no siempre son tan finas, se puede hacer esta suerte de sacrificio, y la justificación del sacrificio es que justamente la técnica con BCT muchas veces se hace con paciente consciente, despierto. Por lo tanto, hacer que el paciente aguante 20 segundos es un poco cruel y un poco superior. Por lo tanto, 8 segundos parece más razonable. Así, muchos protocolos de abdomen que utilizan técnicas de binning 4x4 tienen protocolos de 8 a 10 segundos. ¿Sí? Con el objetivo de tener gran cantidad de imagen, pero disminuyendo el tiempo. ¿Sí? Ahora,
Hay protocolos, luego les voy a explicar un poco la razón de ser de todos estos números. Hay protocolos que generan dos rotaciones, especiales para protocolos de cabeza, protocolos de cráneo, protocolos de malformaciones, de neurismas, de fístulas arteriovenosas. Y estos protocolos que ustedes vean en cualquier literatura que tienen el signo más y tienen dos sets de imágenes de igual cantidad de imagen, son protocolos de COMBINE-CT con técnica de sustracción digital. ¿Vale? La primera secuencia de imágenes genera una máscara tridimensional y la segunda secuencia de imágenes genera una angiografía tridimensional. ¿Sí? Esto es propio muchas veces para adquisiciones vasculares en cabeza. Esto lo vamos a ver un poco más profundo cuando veamos sistema vascular cerebral. Pero les adelanto que hay técnicas de tipo COMBINE-CT que pueden ser sustraídas también, generando una máscara tridimensional. Ahora, y el problema no es el sí, o sea, todo lo que yo les dije que es propio para equipos Siemens, también pasa en equipos Philips. Por ejemplo, hay protocolos que tienen, veamos por acá, el mejor protocolo que tenemos, que tiene la mejor resolución espacial disponible y la mejor resolución de contraste, tiene una duración de 20 segundos. Mientras que hay otros protocolos que disminuyen su resolución espacial y disminuyen la resolución de contraste, pero son protocolos que duran 5 segundos. Pero tienen una tasa de imágenes por segundo 60, mientras que este tiene 30. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos aumentar casi al doble la tasa de imágenes? Porque justamente utilizamos binning, probablemente de 4.4. ¿Sí? Y la técnica de COMBINE-CT se puede utilizar con la posición craneal o con la posición lateral y izquierda. Pueden ser ambas. Ahora, cuando ustedes me preguntan, ¿hay alguna forma de identificar si un protocolo fue de alto o bajo contraste cuando nosotros vemos la adquisición solamente? Yo les voy a mostrar acá. Son prácticamente iguales, o sea, casi iguales, en términos de que ambos generan una rotación de un volumen en cuestión. Ahora, las técnicas de alto contraste. En este caso estamos haciendo una adquisición volumétrica del sistema porta, con un catéter, ¿cierto?, posicionado en la vena porta. Cuando hacemos adquisiciones de alto contraste, que duran menos tiempo que las adquisiciones tipo COMBINE-CT de bajo contraste, nosotros tenemos que inyectar medio de contraste al 100%. Las adquisiciones de alto contraste tienen la particularidad de que son muy buenas detectando estructuras de alta densidad. ¿Y qué estructuras de alta densidad ven ustedes acá? Justamente el sistema porta, que está contrastado, y el sistema óseo. Mientras que las técnicas de bajo contraste tienen la capacidad de discriminar estructuras de baja densidad radiológica. Es por eso que obligadamente, y bueno, y el paciente lo agradece, ¿cierto?, podemos inyectar medio de contraste diluido, en este caso. En este caso, que esta técnica COMBINE-CT de bajo contraste, que es lo más similar a una técnica tomográfica, tenemos que obligadamente inyectar medio de contraste diluido. De lo contrario, aparecen artefactos por endurecimiento del haz. En este caso, en técnicas de alto contraste, que tenemos menor adquisición de imágenes, pero en el que el objetivo único es diferenciar estructuras de alta densidad, podemos tener la libertad de inyectar, o tenemos la obligación de inyectar medio de contraste al 100%. Ahora, ambas imágenes pueden generar esto. Ambas. En este caso tenemos una reconstrucción volumétrica de un sistema portal. Ahora, ustedes me dicen, pucha, o sea, si ambas llegan a lo mismo, yo preferiría utilizar a aquella que dura menos segundos, aquella que tiene la menor cantidad de imágenes, aquella que irradia menos. Sería razonable, ¿cierto? Pero volumétricamente, si bien pueden llegar a lo mismo, cuando nosotros analizamos los cortes axiales o cuando analizamos técnica NPR,
Ambas no son lo mismo. Fíjense acá. Esta es una imagen adquirida con técnica Convin-CT de alto contraste. Esta es una imagen adquirida con técnica de Convin-CT de bajo contraste. En este caso nosotros vemos con claridad la distribución del medio de contraste, el aire y el tejido óseo. Y lo otro no se ve con tanta claridad. De hecho, hay mucho artefacto por endurecimiento del haz asociado. Sin embargo, si nosotros adquirimos más imágenes en nuestra rotación, tenemos la posibilidad de corregir varios artefactos y de alguna forma potenciar la resolución de bajo contraste. Y como esta técnica detecta diferencias de tejidos que tienen densidades similares, podemos diferenciar el tejido subcutáneo, del muscular, de la grasa, hígado, riñones, músculos por ahí prevertebrales, en fin, cosas que nosotros no diferenciamos en una técnica de alto contraste. Por lo tanto, si tu objetivo es solamente generar imágenes tridimensionales, tú estratégicamente puedes utilizar una u otra, tomando la decisión correcta respecto a tipo de inyección, dosis de radiación, en fin. Pero si tú quieres, además, ganar resolución en imágenes, resolución de bajo de contraste, a la hora de analizar imágenes con técnica NPR, MIP o técnicas multiplanares, yo te recomendaría utilizar técnicas de Convin-CT de bajo contraste. ¿Sí? Porque esta imagen puede llegar a esto y esa imagen también puede llegar a eso. Pero cuando analizamos los cortes axiales, coronales o sagitales, no son lo mismo. ¿Sí? ¿Dónde se ocupa Convin-CT? Se ocupa Convin-CT en aplicaciones neurovasculares. Por ejemplo, todo paciente con diagnóstico de malformación arteriovenosa y aneurisma cerebral o fístula arteriovenosa, es obligatorio que llegue a un servicio de angiografía. Obligatorio dentro de los protocolos de las buenas prácticas, ¿cierto? Nosotros podemos hacer inyección de forma selectiva de las carótidas, de las vertebrales y selectivamente de carótida externa, interna o de las vertebrales. Podemos definir justamente la aferencia de un tumor, la aferencia de una malformación. Y como nuestra resolución espacial es ligeramente superior a las técnicas utilizadas en tomografía computarizada para ciertos protocolos, y además, como tenemos la posibilidad de hacer adquisiciones rotacionales con técnica de sustracción digital, nosotros podemos prácticamente eliminar el hueso de una reconstrucción volumétrica. Alguno de los que está acá, de los que está todavía, ¿cierto?, escuchando. Bueno, si no está escuchando, después me pueden contestar la pregunta. ¿Alguno de ustedes ha intentado segmentar un angiotac cerebral y aislar solamente las arterias? Yo lo he hecho, pero no en cerebral, profe, lo he hecho en ramas de abdomen. Ya, en cerebral no lo ha hecho, ¿cierto? No, Cuando lo hagan, mediastino lo he hecho. ya, cuando lo hagan cerebral, acuérdese de mí. Ya. No es fácil, No, no no es creo. fácil, porque hay muchas arterias que tienen trayecto intraóseo, por ejemplo, la porción petrosa de la carótida. Separar el hueso de la arteria es muy difícil, no es tan fácil. Para nosotros es relativamente fácil porque podemos adquirir volúmenes que se pueden sustraer. En definitiva, tenemos la reconstrucción aislada de una arteria completa. Podemos definir proyecciones de trabajo. Podemos definir si un paciente tiene la posibilidad de hacer un tratamiento endovascular. O sea, si con escáner muchas veces no se puede definir al 100% si un paciente se puede o no tratar desde el punto de vista endovascular. O sea, nosotros podríamos resolver un aneurisma cerebral solamente ingresando por la arteria femoral.
en vez de hacer una craniotomía. Imagínense. Y todas esas decisiones se pueden tomar haciendo técnica Combin CT para tener reconstrucciones volumétricas de estructuras tridimensionales como estas. Podemos definir también, quedó mal eso, deme un segundo. Podemos definir si una arteria en cuestión corresponde a la aferencia de un tumor en particular. Podemos delimitar, ¿cierto? Si esa arteria, no sé, una arteria meningia, quizás puede dar origen a un meningioma, y podemos ir y embolizar esa arteria, tapar esa arteria. Y no tenemos duda, ¿cierto?, de que esa arteria es la aferente porque hicimos una reconstrucción volumétrica. En el caso de cerebro, también tenemos la posibilidad de detectar eventos agudos. Por ejemplo, en este paciente recuerdo yo que era un paciente, esto lo obtuve de una publicación, un paciente que tuvo un sangrado agudo intraventricular dentro del pabellón. Ver un sangrado intraventricular con técnica fluoroscópica, sustracción digital, cine, ROMAP, es imposible, no se puede. Sin embargo, con técnica Combin CT de bajo contraste, sin inyección de medio de contraste adicional, tú puedes definir eso. Eso es sangre intraventricular. Sangre intraventricular. Por lo tanto, la decisión de colocar un drenaje ventricular se toma dentro del pabellón. No se espera que el paciente vaya a un servicio de tomografía. Y luego se puede controlar con tomografía y definir la posición del, estos días después, para ver cómo se resolvió esa hemorragia intraventricular. Otro, sangrado intraparenquimatoso. Se define de forma aguda dentro del pabellón. Un control posterior con tomografía computarizada muestra el avance del sangrado. Sin embargo, nosotros ya sabíamos que esto sucedió dentro del pabellón por algún motivo en particular. Por lo tanto, podemos tomar decisiones de ese tipo dentro del pabellón de angiografía. O sea, tenemos la posibilidad de hacer una suerte de escáner sin abandonar el pabellón. Tenemos la posibilidad de definir el despliegue de un stent, si fue correctamente desplegado. En este caso no fue correctamente desplegado y les contaba al inicio de la clase que hay stents que son más o menos radiolúcidos con las técnicas bidimensionales. Por lo tanto, nos obliga a hacer técnicas tridimensionales para detectar la configuración del mismo. Se puede utilizar en este caso. Podemos ver, ¿cierto?, cómo se encuentra el tejido cerebral después de un tratamiento de embolización de aneurisma o de malformación arteriovenosa, o bien la distribución del líquido embolizante. Ver que efectivamente se está distribuido, por ejemplo, en el nido malformativo y no migró y no se escapó ninguna parte del líquido a otro lugar, que puede ser. Podemos ver la distribución, ¿cierto?, manejando un poco el histograma de la imagen adquirida. Podemos ver la posición del coils, que este espiral metálico que sirve para embolizar, y a la vez podemos, con cierta dificultad, ¿cierto?, ver un poco de parénquima. Este coils es metálico, se genera mucho artefacto por endurecimiento de lazo. Aplicaciones abdominales, muchas. Vean acá. Paciente con diagnóstico de hepatocarcinoma. Hacemos una angiografía, una arteriografía hepática. Vemos, ¿cierto?, que acá se encuentra la aferencia al tumor hepático de hepatocarcinoma. Podemos esta angiografía rotacional, la reconstruimos con técnica MIP. Vemos, ¿cierto?, que las aferencias son 1, 2, hasta 3 aferencias probablemente. Se puede delimitar el camino a seguir. Nosotros podemos cateterizar esto todo dentro del pabellón. Podemos cateterizar el camino que definimos, ir e inyectar un medicamento citostático, que en este caso es doxorubicina, combinada con lipiodol, que el lipiodol tiene contraste radiológico, y finalmente podemos inyectar partículas de PBA, polivinilalcohol, que son partículas que permiten tapar el flujo a ese hepatocarcinoma. En definitiva, ¿qué estamos haciendo? Una quimioterapia intraarterial, de forma segura, justamente en el tejido que nosotros queremos que ese quimio embolice. Resultado final, el lipiodol, que es este líquido, este material que va a brillar, o sea, tiene alta intensidad,
se distribuye solamente en el tumor en cuestión. O sea, ¿qué es lo que hizo el ConvinCT en este caso? Aumentó la seguridad del procedimiento. Hace que nuestros procedimientos sean realmente precisos, ¿sí? Y lleguemos al lugar que queremos llegar. Otro paciente, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Hay una imagen sugerente de hepatocarcinoma. Hacemos una angiografía y la verdad es que no se delimita muy bien el hepatocarcinoma. Podemos hacer una técnica de ConvinCT de bajo contraste y definimos realmente que hay una imagen sugerente de hepatocarcinoma con aferencias que corresponden, que deben ser justamente estas que están acá. Podemos delimitar el camino en cuestión, embolizar y quimioembolizar, para finalmente generar muerte del tejido en esa zona en cuestión. Podemos puncionar, lo que ustedes quieran. En este caso, también como parte del tratamiento de hepatocarcinoma, se pueden puncionar estos nódulos de hepatocarcinoma cuando son más pequeños y se pueden quemar con radiofrecuencia, se pueden quemar con microondas o bien se pueden alcoholizar. Se puede inyectar alcohol absoluto con el objetivo de desnaturalizar el tejido que se encuentra acá y todo eso guiado por técnicas de ConvinCT. Podemos biopsiar nódulos hepáticos, o sea, nódulos pulmonares, perdón. Podemos hacer un tratamiento guiado por imagen en el caso de una vertebroplastía, inyección de un cemento intravertebral en el cuerpo. En fin, podemos hacer varias cosas. En el caso particular de los pacientes pediátricos, esta técnica surge, no es tan nueva, o sea, no es tan antigua, tiene cerca de 5 o 6 años desde que se diseñó y empezamos a utilizarla. Los pacientes pediátricos o la técnica ConvinCT era propia de estructuras que no se movían. Por lo tanto, hacer estructuras, hacer técnica ConvinCT cerca del corazón, en la aorta, en las arterias pulmonares o dentro del corazón, la verdad es que estaba más o menos prohibido, porque el corazón no deja de moverse, ¿cierto? Y los vasos, si uno quisiera hacer una angiografía rotacional, como tú la ves acá, la verdad es que el lavado de medio de contraste era muy alto, estábamos al lado del corazón. Entonces, haciendo ciertas técnicas especiales, nosotros tenemos la capacidad también de hacer angiografía rotacional, como ustedes lo ven acá, inyectando medio de contraste y tener algo como esto. En este caso, tenemos una imagen de baja calidad. Esta es una técnica de alto contraste, pero solo en los pacientes pediátricos, que yo lo explico generalmente en las clases, que los pacientes pediátricos, desde el punto de vista de radiolucidez, para que se entienda, son más o menos transparentes a los rayos X. Su densidad radiológica, su densidad o su tejido es menor que un adulto, ¿cierto? El espesor es menor, ¿cierto? Es muy fácil hacer un registro radiológico de un paciente pediátrico. Por lo tanto, cuando tú inyectas medio de contraste al 100%, que es lo que sería obligatorio en técnicas de alto contraste, queda muy bien. Pero empíricamente se descubrió que nosotros podemos bajar la concentración del medio de contraste por lo menos hasta un 50% y generar imágenes con técnicas de alto contraste de muy buena calidad. De hecho, la técnica que ustedes ven acá es una angiografía rotacional con técnica de alto contraste. Sin embargo, la calidad de imagen no es tan buena, porque justamente estamos inyectando medio de contraste diluido. Pero, aún así, nosotros podemos generar imágenes similares a esta. O sea, esta es la imagen de adquisición rotacional y esta es la reconstrucción volumétrica que nos muestra esta colateral, nos muestra la coartación aórtica, nos muestra una reconstrucción tridimensional de alta calidad. Podemos hacer esto, podemos hacer reconstrucciones tridimensionales y la ventaja de utilizar ConvinCT en la mayoría de los equipos es que además de hacer un registro tridimensional de cualquier estructura que tú quieras, puedes utilizar esa imagen
para hacer una cosa que se llama roadmap tridimensional o 3D roadmap. Vean acá. Esto es la fluoroscopía, tal como ustedes la conocen. Acá están navegando, ¿cierto? Con una alambre guía. Pasaron por el tronco brachiocefálico, luego por la arteria subclavia y llegaron a la braquial. Si no me creen, ¿cierto? Acá está la superposición del volumen con la fluoroscopía. La ventaja de este 3D roadmap, en este caso estamos en una vista anteroposterior. Si cambiamos a cualquier vista, oblicua, lateral o la que ustedes quieran, vean lo que pasa. El volumen de información sigue acoplado. En este caso particular, hay una pérdida de registro respecto al alambre guía y este balón, este catéter balón, con el stent que se está implantando. Ustedes lo ven ahí, lo van a ver ahora pronto. Hay una malla metálica ahí que quedó justamente la corrección de la coartación aórtica. Y esto solamente sucede porque, si bien hay un acoplamiento perfecto del volumen de información creado con la fluoroscopía, en este caso esta guía metálica, que es una guía un poco más gruesa, deformó la anatomía vascular. Por eso la aorta ahora se encuentra un poco más anterior de lo que se encontraba antes sin la guía metálica. Esa es la única justificación. Pero de todas formas tú puedes guiar cualquier procedimiento con técnicas 3D roadmap una vez que haces un registro volumétrico. Podemos hacer técnicas combinadas, ¿cierto? Adquisición de estructuras pulmonares con aórticas y luego fusionar de alguna forma estos volúmenes y trabajarlos de forma independiente. En este caso tenemos en rojo la estructura vascular aórtica, tenemos en gris la estructura vascular pulmonar y eventualmente podemos hacer desaparecer una u otra. Hicimos desaparecer, por ejemplo, incluso manejando histogramas propios de esta técnica tomográfica, podemos hacer que aparezca vía aérea, que desaparezca, en ese caso apareció nuevamente, podemos hacer que desaparezca la aorta, vemos cómo está la impronta de la aorta en esta estructura pulmonar, que es más o menos rara. Esta estructura pulmonar se conoce como estructura de Fontan, que la pueden ir buscando para adelantar algunas materias que vamos a ver. Vemos que la relación del bronquio izquierdo con el vaso, con la arteria pulmonar izquierda, en este caso hicimos aparecer la aorta nuevamente. En fin, podemos combinar la información como nosotros queramos. Podemos incluso, como esta técnica es de alto contraste, podemos ver el vaso sanguíneo, la estructura ósea, que está por ahí, y el aire, en este caso los bronquios. Y vemos nosotros que posterior a la angioplastía, en este caso, hubo una pequeña compresión del bronquio fuente izquierdo, que eso igual se puede evaluar con técnica con VinCT. ¿Qué más podemos hacer? Podemos evaluar cuál es el resultado final de una endoprótesis, ¿cierto? Con técnica con VinCT bajo contraste, con técnica MPR, MIP, perdón, con técnica MIP multiplanar. Podemos ver la configuración de los stents, que no siempre se ven en el caso de que evaluemos un endolic. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle cuando realicemos, veamos vascular periférico. Esto no se ve siempre con facilidad con técnica fluoroscópica. Podemos hacer punciones guiadas por escáner. En este caso estamos puncionando la aorta o un saco neurismático a través de la espalda del paciente con punción lumbar. Se puede planificar. Se puede fusionar. Esto es muy interesante. Fíjense acá. Un paciente con diagnóstico de pseudoaneurisma aórtico. Se realiza una técnica con VinCT sin contraste, solamente para hacer un registro tomográfico. Luego, lo que nosotros hacemos es hacer o corregistrar ambos volúmenes por alguna imagen conocida, en este caso un osteofito a nivel dorsal. ¿Vale? Ahí, ¿cierto? Es el FOP, es más pequeño. Hacemos coincidir casi todos los tejidos. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo? Fíjense acá.
podemos fusionar la información que viene del escáner con información de la fluoroscopía. Y esto se llama 3D Overlay o simplemente fusión de imágenes. Profe, disculpe ¿Sí? que me perdí un poquito. La diferencia entre el ConvinCT y el CT, por ejemplo, en el caso que guía las punciones, que yo lo he hecho en tomografía. La diferencia era ¿Ya? que en el ConvinCT tiene mayor resolución espacial, ¿o no? Eso había dicho El delante. ConvinCT, o sea, Sí, me perdí un poquito. tiene mayor resolución espacial, ligeramente un poco mayor resolución espacial, pero no es lo que más destaca, o sea, sí, se puede destacar un poquito de eso, pero cuando tú que tuviste experiencia de hacer punciones guiadas por CT, Mm, muchas veces lo que más apremia en una imagen por CT es la resolución de bajo contraste, claro, más que la de alto contraste. sí, po. Entonces, de alguna forma, esta técnica con VCT permite guiar la mayoría de las punciones siempre y cuando tengas muy claro cuál es el objetivo. No genera imágenes tan buenas como el CT, pero si quieres funcionar estructuras que son más o menos grandes, se puede. Se puede. Ah, ya. Y a la vez, a diferencia del escáner, no solamente vas a guiar el procedimiento por escáner, por ConvinCT, sino que a la vez puedes tener fluoroscopía dentro de la punción. Ah, claro, verlo como en vivo. Claro, sin Esa duda. es la Eso ventaja. sería una ventaja, sin duda que Sí. sí. Y en este caso que estábamos mirando, teníamos una imagen o información que venía del escáner y si no fusionábamos la imagen, la interacción o lo que ustedes verían en fluoroscopía sería esto. Sin embargo, nosotros podemos tener imágenes fusionadas como esto. Fíjense, Mm. fusionamos el escáner con la fluoroscopía. Lo que estamos viendo acá es lo mismo que está viendo acá. Entonces, nosotros podemos hacer el tratamiento justamente en el lugar que queremos. En ese caso Y hay que colocar al paciente de la misma forma que fue puesto en el escáner, ¿o no? más o menos de la misma forma, Mm. efectivamente. Efectivamente. Por ejemplo, hay un artículo que se llama Zero Contrast T-Bar Using Image Fusion, que en este caso es bien particular y muy atractivo porque estos personajes fueron muy aguerridos y hicieron un tratamiento de endoprótesis en un segmento que era más o menos seguro, pero no inyectaron medio de contraste. Lo que hicieron fue fusionar las imágenes, tal como lo había hecho en el otro paciente, fusionaron las imágenes, determinaron que el stent tenía que tener esa posición y lo que hicieron fue un control post tratamiento endovascular. Y el control post lo hicieron fuera del angiógrafo. Lo hicieron sin el paciente, o sea, ellos fueron a la segura, fueron a ganador, qué sé yo, y dijeron que esa era la posición. Y el único control que hicieron fue una adquisición sin medio de contraste. Y luego lo controlaron con un angiotac y el pseudoneurisma estaba excluido. Interesante. Y fíjense acá, está la forma que nosotros podemos fusionar. En este caso hay un aneurisma de aorta abdominal. Fíjense cómo está fusionada la fluoroscopía con una reconstrucción tridimensional de la aorta. Y acá, fíjense cómo avanzan los catéteres, cómo sería la configuración de los catéteres si no tuviésemos fusión de imagen y cómo sería con fusión de imágenes. Ese catéter, por ejemplo, está en la renal. Ese catéter está a la altura de la mesentérica superior. En fin, a veces se deforma la estructura, es verdad, porque las guías metálicas hacen eso, pero ayuda bastante dentro de un procedimiento. Eh, Otro perdón, con diagnóstico de eh, síndrome de May-Turner, atrapamiento de la vena ilíaca izquierda por compresión de la arteria ilíaca. Hacemos una adquisición tipo ConvinCT con técnica de bajo contraste y lo vemos en imágenes coronales. Vea la definición de los vasos sanguíneos. Inyectamos medio de contraste 50%. Acá está la vena ilíaca en vista axial. Y luego vamos a ver la compresión. Ahí está la compresión. Podemos medimos los vasos. Y finalmente podemos utilizar esta imagen
como roadmap y desplegar el stent, como ustedes lo ven acá. Ahí se está desplegando el stent, justamente en la posición de compresión. Profe, en ¿Sí? este caso se trabaja con el equipo médico, ¿o no? ¿La punción la realiza el TM o la realiza un La TMS? punción venosa arterial o de cualquier parte del órgano siempre la hace el médico Ah, intervencional, ya. siempre. Nosotros O estamos a sea, cargo... o sea, sí, por lo que es punción así como punción, me refería más Ya. que nada a los que inyectan el contraste. Ah, A eso me refería. por eso trabajamos en equipo. Los médicos van a llegar a algún lugar que nosotros le digamos o a algún lugar que nosotros convengamos para hacer la angiografía rotacional o lo que tú quieras angiografiar, y luego la técnica angiográfica la hacemos nosotros. Ah, ya. Nosotros somos los ¿Ya? encargados de la maquinita, entonces. Nosotros somos encargados de esa maquinita que se llama angiógrafo, ¿cierto? Y de hacer toda la Claro. técnica angiográfica, elegir el protocolo correcto, utilizar el protocolo conscientemente si tú quieres favorecer la resolución espacial, si quieres favorecer la Claro. resolución de bajo contraste. En fin, esa maquinita hace hartas cositas. Sí. Y finalmente nosotros podemos comprobar el tratamiento, ¿cierto? Fíjense cómo quedó, cómo era y cómo quedó. Así estaba de estrecho y así quedó post-angioplastía. ¿Mm? Vemos, ¿cierto? Control basal, control final. Y finalmente la tendencia de esto es a que cada vez más vamos a utilizar o de alguna forma ConvinCT permite comunicar la información de escáner junto con la información de fluoroscopía, porque es el nexo tridimensional entre este tipo de herramientas. Y actualmente se está trabajando activamente en este tipo de imágenes, en el cual nosotros podemos rescatar lo que más podamos de una imagen propia de un angiotac y fusionarla a un método de fluoroscopía. ¿Cómo se hace eso? Solamente a través de un nexo que podría ser ConvinCT. ¿Sí? Un poco parte de la planificación, ¿cierto? Uno planifica en CT, planificación preoperatoria, hace un corregistro 3D a 3D, ConvinCT, o sea, de angiotac a ConvinCT, y finalmente podemos hacer un 2D, 3D overlay, que es lo que nosotros, o que les mostré recién. Ahora, limitaciones técnicas. Comparados con las imágenes adquiridas con tomografía computarizada, la técnica ConvinCT presenta menor relación contraste-ruido, imprecisión ligera, ¿cierto?, en el cálculo de unidad Hanfield, esto debido a la gran dispersión, y una calidad de imagen menor. Ahora, ConvinCT genera mayor radiación dispersa debido a un amplio campo de visión utilizado. Lo vimos también. El tamaño del objeto no, el tamaño del objeto no va a ser ajustable. A eso se refiere principalmente al objeto en cuestión que tú quieres angiografiar. La cantidad de información es limitada. Recuerden que la cantidad de información va a ser de 25 por 18 aproximadamente. El FOV es más o menos pequeño. Debido a la duración de la adquisición de la imagen, este sistema presenta mayor probabilidad de tener artefactos por movimiento. En escáner los giros son muy rápidos. En ConvinCT estamos solamente en una región por 8, 10, hasta 20 segundos. El paciente se puede mover de repente durante todo el movimiento. Y respecto a la dosis de radiación, no es fácil de determinar, ¿cierto? Hay varias comparaciones, sin embargo, los índices que se utilizan en escáner no son aplicables al 100% en ConvinCT. Por tanto, hay técnicas mucho más específicas para determinar realmente cuánta radiación implica hacia el paciente en comparación a un CT. Ahora, lo que sí sabemos es que una técnica ConvinCT puede representar de 2 a 3 o 4 veces una técnica bidimensional. Ahora, ¿utilizar ConvinCT o no utilizar ConvinCT? Bueno, los contras. Mayor tiempo de procedimiento relativo. Para eso necesitamos un tecnólogo, ¿cierto?, muy bien entrenado en la técnica de ConvinCT. Mayor duración que una DSA, pero menor, o sea, mayor dosis que una DSA, sí. Menor dosis que un CT, también, según algunos estudios. Entonces, se ubica como una posición intermedia. Inyección adicional de contraste
Es también un término como cuestionable porque muchas veces con una sola angiografía rotacional tú puedes lograr todo lo que intentaste buscar con muchas angiografías bidimensionales. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Evita la superposición de estructuras, sin duda. Es la ventaja de técnicas tomográficas. Mayor ganancia en la caracterización de tejido de bajo contraste, en el caso de que utilices técnicas de bajo contraste. Uso de técnicas de roadmap tridimensional para toda ConvIC-CT. Y posibilidad de fusionar imágenes con CT y resonancia. Por lo tanto, la verdad es que cuando se necesite utilizar ConvIC-CT, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque los beneficios intra-pabellón van a ser superlativos. Y te evita la duda, te evita la imprecisión que podría surgir de una técnica meramente bidimensional. Y con eso, chicos, termino lo que quedaba de pasar la clase. ¿Alguna duda, chicos, para los que están presentes? ¿Qué? ¿Me quedan 3 alumnos presentes? Si no hay dudas, chicos, esta clase la voy a subir, ¿cierto?, a Moodle para que la repasen y la conversemos la próxima clase. Recuerden que la tercera y cuarta clase entran en el control del día jueves próximo. Así que sería todo, chicos. Muchas gracias a los que estaban presentes. Que tengan un buen fin de semana. Igual usted, Igual. profe. Chao, chao. Chao. Chau.